Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones y hoy no podía faltar, ¿verdad? Seguimos meditando aquí en este libro de Juan, capítulo 17. Hoy vamos a meditar el 4, 5, 6, 7 y 8. Es cortito, pero te quiero decir, mi querido amigo, que entres a nuestro canal porque tenemos ahí el versículo 1 meditado, el 2 meditado, el 3 meditado. Ahí el Señor nos ha hablado unas cosas impresionantes para aprender en nuestro andar diario. Mi querido amigo, decirte que sin la palabra de Dios, sin el Espíritu Santo que nos convence de la verdad que está escrita, que nos dice las cosas, no podemos salir adelante, no podemos llegar a ninguna parte porque este camino es difícil. Créeme que este camino es difícil de tal manera que mataron al autor de la vida. A Jesucristo le persiguieron hasta matarlo. Y Él nos dijo, yo os mando en medio de lobos. O sea que, mi querido amigo, prepárate porque la cosa no va a ser fácil. Bien, vamos a meditar hoy cada versículo bíblico, vamos a leer y luego meditar, leer y luego meditar, o sea que es dar la explicación y así podemos practicarlo en nuestras vidas. Coge tu Biblia y vamos allá. Nuestro tema hoy es, han guardado tu palabra. Dice así la palabra de Dios, leo en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, estamos en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 4, vamos a leer ahora. Dice así. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora vamos a ir a la explicación. ¿Qué quiere decir esta palabra y cómo podemos aplicarla en nuestras vidas? Mira, vemos aquí en ese versículo 4 que dice Jesús a su Padre, yo te he glorificado en la tierra. Cristo realiza la voluntad de Dios en todas las cosas, así como tú y yo tenemos que buscar realizar la voluntad de Dios en todas las cosas. Porque si no, nos perdemos. Jesús dijo, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Tú y yo realizamos la voluntad de Dios en todas las cosas. Esto tenemos que hacer para ser agradables delante de Dios. Mira, luego dice otra cosa ahí. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Le dice también a su Padre. Mira, aquella obra era la cruz del Calvario. Él estaba tan comprometido a aquella obra que se podía declarar que ya estaba cumplido. Y esto todavía no había ido a la cruz. Fíjate cuánto compromiso tenía Jesús con aquella obra que su Padre le dio, que declaró estas palabras antes de ir a la cruz. Mira, aunque su conclusión, o sea, la conclusión de estas palabras, o sea, acabar la obra, iba a llevarse a cabo en unas cuantas horas. Antes que Jesús fuese a la cruz, le estaba diciendo, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Aleluya. Tú y yo podremos declarar esas palabras. Que Dios nos ayude, porque en cuanto nos viene un problema pequeño, ya corremos, ya huimos. Ay, mi querido amigo, necesitamos esta firmeza en nuestras vidas. Así que aprende hoy. Cristo realiza la voluntad de Dios en todas las cosas y declaró, Padre, yo te he glorificado en la tierra, antes que fuese a la cruz. Pasamos al versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Aleluya, aleluya. Vamos a ir ahora a meditar este versículo bíblico. El versículo 5, vamos a explicarlo. Mira, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, ¿verdad? Podemos decirlo así también. Mira, la verdadera gloria, mi querido amigo, existe solo en Dios. Cuando Cristo como Dios se hizo hombre, Él se despojó de aquella gloria. Él dejó todo para morir en la cruz. Y de la cruz también fue glorificado, como está diciendo aquí. Padre, glorifícame, ¿verdad? Luego también dice aquí en este versículo 5, dice, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Como dijo a los judíos, antes que el mundo fuese, yo soy. Amén. Mira, esa es una petición que Él sería glorificado como hombre
con la gloria que es eternamente suya como Dios. Mira, se contestó esta oración en la resurrección, cuando Él resucitó con un cuerpo glorificado. Recuerda que tú y yo también vamos a morir y vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Aleluya. Y vamos a estar donde Él esté. Dijo, va a venir a buscarnos, pero así mismo estaremos donde Él está, porque Él dijo, para que estéis donde yo estoy. Me emociono con este tema de ver cómo Jesús actuaba, de verdad. Jesús es impresionante, de verdad. Leemos el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Nuestro tema, han guardado tu palabra. Aleluya. Vamos a pasar ahora a meditar este versículo bíblico. ¿Qué quiere decir? Mira, en la primera parte vemos que dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste? Amén. Mira, eso expresa que el nombre de Dios antes se entendía en parte y no en todo. Entonces Jesús trajo otra forma de entender el nombre de Dios, que es nuestro papá, porque él decía, Él es mi padre. Amén. Y los judíos no lo entendían, porque no aceptaban. De hecho, cuando yo hablo a veces con los musulmanes, les digo, Dios es mi padre. Dicen, Dios no puede tener hijos. No, es mi padre, a través de mi Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí que antes se entendía el nombre de Dios en parte y Jesús vino a hacernos entenderlo completamente. De ahí cuando dice, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste en la tierra. Santo. Dice, tuyos eran y me los diste. ¿Qué quiere decir eso? Escucha esa explicación, es que es buenísima. Escucha, mira, dice, tuyos eran y me los diste. Mira, eso es una condición previa. Mira, Dios nos había ordenado esta tarea mucho antes que ellos, ahora hablando de los discípulos, ellos oyeran a Jesús decir, sígueme. O sea que antes que Jesús les dijera, sígueme, el Señor ya les había, aleluya, el Señor ya les había ordenado para esa tarea. El Señor ya no sabía, el Señor ya te había escogido antes de ser lo que tú eres ahora. Antes de escuchar, antes de recibir al Señor, ya estamos escogidos. Mi alma te alaba. Mira, y sin duda, aún mucho antes que nacieran estos hombres, antes que naciéramos tú y yo, Dios ya nos había asignado para esta misión. Mi alma te alaba. La omnisciencia de Dios puede hacer esto sin afectar el libre albedrío del hombre, porque Él conoce las cosas desde mucho antes. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe todo. Por eso sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Mi alma te alaba. Y estos hombres, Él ya los había escogido mucho antes. Aleluya. Antes que Jesús les dijera, sígueme. O sea que antes que Jesús se plantara delante de Mateo y decirle, sígueme, Dios ya lo había escogido antes. O sea que esto es buenísimo, ¿verdad? Mira, y luego dice, y guardaron tu palabra. No significa que ellos fueron perfectos, sino que fueron fieles a la luz. Mi alma te alaba. Vamos a pasar al versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Todo lo que tenemos procede del Padre. Todo lo que tuvo Jesús procedía de su Padre. Y todo lo que nos da ahora a través del Espíritu Santo procede del Padre. Vamos a ir a la explicación de este versículo bíblico. Escucha eso, mi querido amigo. Mira, en realidad, los discípulos, o sea, insensibles y llenos de faltas como tú y yo, aleluya. Aún así, la gloria que los amó se refiere a ellos con palabras de admiración, como en el versículo 6 que te he leído ahora, ellos han guardado tu palabra. Tuyos eran y me los diste, ¿verdad? Y luego vemos ahí en el versículo 8 que te voy a leer a continuación de este versículo bíblico para terminar. Qué bueno es Jesús. A pesar de nuestros defectos, insensibles, llenos de faltas, el Señor habla de nosotros con admiración. Le amo.
Vamos a pasar al versículo 8, que también promete mucho. Mira, dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿En quién crees? ¿En quién crees? ¿Crees en el enviado, el Hijo de Dios? ¿O tienes tu creencia en, no sé, en otra cosa? Aleluya. Vamos a ir ahora a profundizar en este versículo bíblico. Mira, mi querido amigo, cuando dice aquí, porque las palabras que me diste les he dado, una y otra vez, escucha, Jesús declaró que él fue guiado por el Padre en todo lo que hizo, incluso las palabras que él habló fueron guiados por el Padre. El Padre es el que le guiaba. Señor, guíame. Señor, guíanos. Dice, y ellos las recibieron. No significa necesariamente que ellos las entendieron, ¿verdad? Por lo menos en ese momento. Pero las creyeron y más tarde pudieron entenderlas. Primero se cree y luego el Espíritu Santo nos convence de la verdad. Pero primero hay que creer. Aleluya. Los discípulos creyeron en la palabra que Jesús les predicó y luego el Espíritu Santo les trajo el entendimiento. Aleluya. Mira, por último dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Eso describe la base de su fe. Aleluya. Y luego dice, y han creído que tú me enviaste. Una creencia principal no solo en su persona, sino también, mi querido amigo, en cuanto a su misión. Aunque imperfecto era el conocimiento de los discípulos en ese momento. Mira, luego dice, y han creído que tú me enviaste. Una creencia principal no solo en su persona, sino que creyeron que el Señor es el que envió a Jesús. O sea, que no solo creyeron en la persona de Jesús, sino que creyeron que fue enviado por Dios. El Señor es maravilloso y nos ama. Quiero hacerte un pequeño resumen de este tema. Recuerda, mi querido amigo, que nuestro tema es han guardado tu palabra. La oración de Cristo por protección, gozo, santificación, amor y unidad solo tiene que ver con algunos en particular. Mira, es decir, con los que son de Dios. Mira, creer en Cristo, como en el versículo 8, es decir, con los que son de Dios. Creen en Cristo, como hemos leído en el versículo 8. Están separados del mundo. Luego eso está en el versículo desde el 14 hasta el 16. Y guardan la palabra de Cristo y aceptan sus enseñanzas, como te he puesto en el versículo 6 hasta el 8. Vamos a leer el versículo 14 hasta el 16 de este libro. Dice así, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. No somos del mundo. No tenemos que estar felices con lo que pasa en el mundo. El mundo está condenado. Este mundo está caído, está bajo condenación. Porque el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo ahora, si podemos decirlo directamente, es el diablo. Y él ha venido a robar, matar y destruir. Nosotros, cuando tú recibes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tu vida empieza de nuevo. Naces de nuevo. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no vivimos bajo el yugo de esclavitud de Satanás, sino que vivimos ahora por medio de la gracia que es Jesucristo. Por eso, mi querido amigo, te invito a que tú le recibas hoy como tu Señor y Salvador. No sigas esperando, porque este tiempo que estás perdiendo, estás viviendo bajo el yugo de esclavitud. Y es Satanás con sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, son los que gobiernan sobre ti. Pero si tú le recibes como tu Señor y Salvador, vas a ver el cambio que el Espíritu Santo va a empezar a hacer en tu vida. Y ya no vivirás tú, sino que Cristo vivirá en ti, como declaró el apóstol Pablo, un día de estos que le tocó hablar, que nos dejó su experiencia en la Biblia. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo, y nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta luego.